Estamos grabando. En el marco de la cátedra Economía 5, sector externo argentino de la carrera de licenciatura de Comercio Internacional de la Universidad Virtual de Quilmes, se presenta el informe comparativo de las balanzas de pago de la República Argentina para los años 2017, 2007 y 1997. El presente trabajo realizado por tres miembros de forma colaborativa y online coordina el trabajo de Mendoza, La Plata y Córdoba. El mismo se realizó por medio de búsqueda de datos y procesamiento y análisis de cada balanza de forma individual y luego por medio de herramientas de videoconferencia y editores escogidos. Una vez expuestos los datos de las diferentes balanzas, su fuente y su composición metodológica, se expone a la comparación de las mismas y la reflexión contextualizada en su marco sociohistórico. Finalmente, a manera de cierre integrador, se exponen los debates planteados por la cátedra y otros autores escogidos a tales fines sobre el problema de los shocks internacionales, la restricción externa y la forma de activos en el extranjero. Esta propuesta dará sustento a la presentación realizada por el equipo de trabajo y presentada por medio de soporte audiovisual. Muy buenas noches, entonces, como bien dijo Romina, nuestro recorrido comienza en la balanza de pagos del 97, como se ve aquí en la fecha, y culmina con los debates que abre para nuestra disciplina el uso y el manejo de esta herramienta para pensar nuestra realidad. En el caso de la balanza de 1997, con fuente de bases, tomando la fuente de datos del INDEC, podemos observar que hay un saldo positivo de variación de reservas internacionales, mientras que la cuenta corriente es deficitaria. En este caso, exportaciones de bienes, tanto como servicios, son inferiores a las importaciones, y ese déficit se financia con la cuenta capital y financiera, la cual representa un tamaño lo suficientemente nutrido para compensar el déficit de la cuenta corriente y brindarnos esta variación de reservas internacionales. Luego, más adelante, se va a explicar cómo los cambios metodológicos a lo largo del tiempo van a expresar de distintas formas en las cuentas de la balanza de pagos. Sin embargo, van a estar representando las mismas categorías. Entonces, en función de eso, nos propusimos comparar con algo esta balanza para darle una dimensión. Entonces, lo primero que hicimos es comparar la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera con el PBI. Tomamos el valor agregado bruto a precios del 93, teniendo en cuenta que la ley de convertibilidad ya expresaba la relación en dólares, con lo cual podemos perfectamente comparar el saldo de la balanza de pagos. Entonces, viendo eso, la cuenta corriente representa un 5% del PBI, lo que nos muestra el grado de apertura o de inserción global que tiene la economía en lo que es exportaciones e importaciones, tanto de bienes como de servicios. Y fijémonos qué valioso que es ver esto, como la cuenta capital y financiera representa un 7% del PBI. Lo cual está justamente representando una dimensión importante para la economía, sobre todo para luego abrir y descomponer qué es lo que hay adentro de la cuenta capital y financiera. Para ello, nosotros tomamos una serie de PBI, aquí a la derecha lo podemos observar en la diapositiva, para ver la evolución del PBI a lo largo de una serie de años, de 8 años, tomamos el 94 al 2001, para ver cómo hay una tendencia donde la cuenta corriente, la cuenta capital y financiera va a seguir las tendencias recesivas y de crecimiento del PBI, o sea, la parte financiera va a ir para este ciclo económico, para este periodo de tiempo, va a ir de manera directamente relacionada al crecimiento del PBI. Mientras que la cuenta corriente, y este es el dato interesante, va a espejar a la cuenta capital y financiera. Esta relación inversa, que se ve claramente en el gráfico del centro, nos muestra cómo los déficits que
que se mantienen a lo largo de todo este periodo de la cuenta financiera. Si se ve siempre en el gráfico del centro, la cuenta corriente nunca supera el saldo negativo. Vamos a ver cómo la cuenta capital y financiera va a operar financiando ese déficit y posibilitando también el establecimiento de reservas, que luego también pasará a verse que formará parte de lo que va a ser el resultado de la crisis de 2001, de la crisis de la deuda. De esa forma, continuamos con la balanza de 2007. Bueno, buenas noches. La balanza de pago del 2007, bueno, en la cuenta corriente registra un superávit de 7.200 millones de dólares. Con respecto a la importación y exportaciones de bienes, en casi todo el año fue, en casi todo el año fue positiva. Solamente en el último trimestre las importaciones superaron las exportaciones. Bueno, el origen de las exportaciones son, bueno, origen industrial, manufactura, el destino, Mercosur. Bueno, con respecto al rubro de servicios, fue siempre con déficit, excepto un solo trimestre donde, bueno, los fletes cayeron el 6,7% y registró un saldo negativo. Con respecto al rubro de rentas, bueno, todo el periodo fue negativo debido a que, bueno, en ese año las inversiones fueron altas, entonces las rentas fueron renta de inversión y giraron dividendos a sus filiales. Bueno, con respecto a la cuenta capital, estuvo sin altibajos, 121 millones de dólares, o sea, no tuvo ninguna variación. Bueno, ahora voy a hablar de lo que es la cuenta financiera. La inversión es crucial para que el país crezca, para que el país crezca y tenga recursos. Entonces, la inversión en ese año fue, según el dato del INDEC, en relación al PBI, fue un 21,5%. Y durante 4 años se mantuvo ese crecimiento. A eso hay que sumarle debido a la política macroeconómica de ese momento, donde los superávit gemelos, la creación de trabajos genuinos, la inversión, dieron a que se mantenga positivo durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a como dije recién, la cuenta financiera tuvo un superávit de 5.720 millones de dólares. Bueno, con respecto a la variación de las reservas internacionales, fueron todos positivos los periodos, excepto uno solo, donde el Banco Central tuvo que de alguna manera sostener lo que es la paridad, que es el activo más importante que tiene, o sea, el Banco Central, y bueno, registró un superávit de casi 13.000 millones de dólares. Hay que aclarar que en ese tiempo, en esa época, el fuerte desendeudamiento, la reprogramación programada de la deuda, la consolidación de los superávit gemelos, la inversión en ciencia, tecnología, ayudaron a que el país crezca de una manera exponencial, a rasgo de, ellos decían, tasa china de un 8% anual, ¿no es cierto? Y bueno, y eso dio también al que el tipo de cambio era, la política económica era el tipo de cambio alto para fomentar los bienes transables, tener reservas internacionales genuinas y bueno, y al tener reservas internacionales genuinas, hacer frente a cualquier turbulencia financiera que podía darse, ¿no? En ese momento, las reservas internacionales eran de 35.000 millones de dólares, pero eran reservas genuinas debido a que si uno lo compara con el año 1900, en la época de los 90, que ellos pedían deuda para fomentar el tipo de cambio 1 a 1, y para mantener eso ellos se endeudaban. Acá en este caso las reservas eran 35.000 millones de dólares, pero reservas genuinas, al margen de que las importaciones, porque el país crecieron a un 41%, se mantuvo superávit en la cuenta corriente y las inversiones se dieron más en bienes de capital. Bueno, lo que es, bueno, la variación de reservas ya lo dije, y bueno, lo que es la relación entre cuenta y PBI, ese año fue fructífero y bueno, y la Argentina siguió creciendo hasta, bueno, el año 2008, que de alguna manera sufrió una crisis donde, bueno, no le afectó mucho a la Argentina, pero en sí, por ahí, la demanda mundial de alimentos bajó el precio de las commodities. Así que, bueno, hasta ahí es la balanza del 2007.
Bueno, mi nombre es Romina y voy a presentarle la balanza de pagos del 2017. La balanza de pagos nos permite identificar la magnitud económica con el resto del mundo. Hay algo muy descriptivo en la balanza de pagos del 2017 que significa la forma en la que se puede leer a través de diferentes metodologías. La balanza de pago del año 2017, por lo general, en casi todas las balanzas y las subbalanzas daban el saldo negativo. ¿Qué significa esto? La cuenta corriente registró un déficit de 30.792.000, explicado por lo menos en saldo negativo en la balanza de bienes y servicios. 15.300.000 de ingresos primarios, 15.944.000 de ingresos secundarios y 450 en el trimestre realizado en la cuenta financiera, mostró un ingreso neto de capitales de 139 millones, explicado por la adquisición neta de activos. En el cuarto trimestre del 2017, la cuenta corriente registró déficit de 8.738.000, explicado con un saldo negativo a la balanza de bienes y servicios de 4.416.000, un débito neto de ingresos primarios de 4.329.000 y un déficit de ingresos secundarios de 45 millones. El resultado de la cuenta corriente del trimestre neto, aporte a la cuenta capital, generó necesidades de financiamiento externo por 8.736.000. Estas necesidades de financiamiento implicaron un aumento respecto al trimestre anterior y al trimestre analizado de la cuenta financiera. Registró un ingreso neto de capitales de 8.469.000, explicado por la adquisición neta de activos. Por la adquisición neta de pasivos fueron 16 millones y por la adquisición neta de financiamiento, casi todas los financiamientos en su totalidad fueron cubiertas por las operaciones en el gobierno en general. La relación yo tomé la comparación de balanza de pago en conjunto con dos periodos, con uno anterior y con uno posterior. El anterior fue a partir del 2016 y el posterior fue a partir del 2018, a partir del 17 y 18. Las cuentas corrientes, así como se ven en el PowerPoint, la cuenta corriente, aún así, el 2017 tuvo más déficit que el 2018, comparando los números de gasto en el sector privado y público con respecto a las balanzas de la cuenta corriente. Y en relación a la cuenta capital y financiera, tiró exactamente los mismos datos, pero con diferentes gastos. Si en sí, las tres dan negativa, pero en el 2017 hubo un déficit que superó totalmente el año 2016, un año anterior y un año posterior. Muy bien. El comparativo, entonces, tenemos que pensar que estamos comparando la balanza de pagos de los últimos 30 años, si bien estamos tomando una cada 10 años, con dos saltos metodológicos en la expresión de los datos, uno en 2007 y uno en 2017. Pero más allá de eso, creo que como Walter expresó muy bien, el año 2007 está mostrando una clara formación de reservas genuinas y superávit gemelos en ambos sectores, lo cual muestra una característica y una composición del modelo de inserción al mundo que es claramente diferente del de 1997, del de los 90, y también totalmente diferente del 2017. Lo cual nos permite ir pensando en abrir esas cuentas y hallar qué es lo que va generando estas variaciones y que en definitiva está definiendo el modelo de inserción del país en el mundo.
Ricardo, es algo curioso porque fíjate que en el saldo de las balanzas de pago en el año del 2017, la variación de las reservas internacionales tiene superávit. Sí, sí. Sí. Claro, pero también debe ser por el endeudamiento que, ¿no? Estamos hablando del 97, dijiste, ¿no? No, Del de endeudamiento. 2017. 2017 Ah, 2017, ah, son entrada de los recursos del endeudamiento. Claro. Como vemos más adelante, nosotros como grupo nos pusimos a debatir, construimos un debate a través de los foros que fueron dándose en clase, y así como dice Romina, la relación de la crisis de la deuda, ¿no? De la relación deuda y las cuentas financieras, para financiar esto que de alguna forma el profesor Berenstein plantea como la restricción externa, y que hay muchísimos estudios de CEPAL y de distintos órganos que hablan sobre esta problemática. Vemos cómo, si bien es una problemática del modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Ese stop and go, que tiene que ver con el ingreso de divisas para el financiamiento del desarrollo, para estos últimos 30 años, la problemática que resalta por sobre la restricción externa tiene que ver con la crisis de la deuda y con la relación de los flujos de capitales que ingresan y egresan de economías abiertas, bueno, justamente estas 5 problemáticas, ¿no? La relación que planteábamos entre ciclos y shocks. Los shocks van generando formas de acumulación y distribución de la riqueza, como estas crisis de la deuda nos imponen restricciones en los organismos multilaterales, como el FMI, los shocks endógenos y exógenos. Yo creo que ahí Romina, cuando analiza los datos de 2017, no pueden dejar de leerse la importancia de las 2 sequías de 2016 y 2017 del sector agropecuario, mientras que cuando Walter está expresando los superávit, también es muy importante el peso de los commodities en el crecimiento del periodo. No olvidemos también que en el 2017 la tasa de interés, en la época de gestión de Macri, alta, capitales golondrina, y eso también desvarió todo también lo que es la balanza de pagos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa época, el 2017, tasa de interés alta, capitales golondrina, se iban, cuando bajaba la interés, subía la tasa, volvían, y bueno, eso también afectó, también, para mi punto de vista, lo que es la balanza de pagos también, ¿no? Y yo, está claro, bueno, en el 2007, como te dije, fue en el 2008, la crisis de esa hipoteca subprime no afectó tanto porque, bueno, fue generada en Estados Unidos, pero sí leí un artículo donde decía que, bueno, el precio de la comida bajaba porque en Estados Unidos si baja la demanda, el precio de la comida, y nosotros somos exportadores de commodities prácticamente, ¿viste? Yo creo que los shocks económicos, si en sí se dan de una forma inesperada o una forma impredecible, porque lamentablemente nosotros no podemos decir sí, va a venir un shock económico y vamos a estar preparados. Esto es una forma impredecible que no se puede medir más allá. Entonces yo creo que cada gobierno de cada país toma sus recursos y sus formas necesarias para poder afrontar cada situación que se da, y todo lo que, todas las variables de todo lo de lo que implica en cada una de las balanzas y en sus saldos, ¿no es cierto? Lo que yo remarco mucho, que en la balanza del 2017 me impactó mucho porque cambió mucho la metodología de la lectura de la balanza. O sea, si en sí se empezó a discriminar más en los diferentes sectores, o sea, sectorizar más los diferentes y de la distribución económica. Yo eso es lo que veo. Y empiezan a aparecer cosas nuevas como tecnología, innovación, y sobre todo dentro del comercio internacional. Es como una unión, queda como homogéneo dentro del comercio internacional. ¿Por qué? Porque se empiezan a aplicar también diferentes tramas, como por ejemplo las valoraciones que tiene la economía internacional a través de diferentes lecturas, por ejemplo, la valoración de diferentes mercaderías y todo.
eso dentro creo que empieza a contabilizarse de diferente manera. Entonces, ¿qué pasa? Al ser diferente, al pasar del 2017 al 2007, que son dos metodologías diferentes de lectura, nosotros nos enseña que no hace falta que todas las balanzas sean negativas para darnos un déficit o todas las balanzas sean positivas para darnos un superávit, sino que es una mezcla de todo, es una de todo en el rango de económico. Y eso se entendió bien, yo lo pude comprender bien con el tema de la lectura del año 2017. A manera de cierre, bueno, poco por el tiempo, me gustaría que cada uno pueda contar cómo vio la relación de la carrera y la balanza de pagos. ¿Qué le da a su acción profesional la herramienta de la balanza de pagos? Y que es importante para saber, bueno, cómo está posicionado el país, el grado de apertura, cómo estamos nosotros con el comercio mundial, y bueno, y que sí o sí, viste, cada país necesita sí o sí reservas genuinas para poder crecer, ¿viste? Eso es lo que yo por ahí veo que de la importancia que tiene también sobre nuestra carrera, ¿no? Romina. Lo que yo vi y remarco también es que se pudo discriminar bien muchas veces una persona que no tiene la noción o no tiene cierta información para poder llegar a leer una balanza de pago, no sabe que nosotros podemos discriminar las balanzas de pago en tanto en contables como económicas. A nosotros nos toca estudiar las económicas y pudimos, o sea, yo más que todo pude ver más allá de lo que puede ser que sea una balanza o un saldo positivo o negativo, sino que es un movimiento de una estructura tremenda que tiene, o sea, cada país, porque es a nivel internacional y... Tal cual, la información está ahí, a la mano. Y me gustó mucho, o sea, saber todo la información, lo que lleva adentro, porque uno no imagina el rango y de la cantidad de todo lo que mueve una estructura que tiene simples datos, ¿no es cierto? Simples flujos de datos que puedes encontrar muchísima información. Eso me gustó mucho. Tal cual. Yo pensaba, a manera de mi cierre, cómo la internacionalización de la empresa y la internacionalización de nosotros como profesionales nos brinda muchísima información a la hora de pensar las estructuras productivas del país, la matriz insumo-producto, la relación del grado de integración que tenemos de los productos en la Argentina y de las cadenas de valor global, que se ven reflejadas en la balanza comercial, y por el otro lado, ¿no?, los modelos de inserción globales, cómo afectan también macroeconómicamente a la estabilidad. Bueno, por el tiempo creo que podemos estar cerrando. Faltó. Yo creo que estamos y bueno, creo que ha sido una linda experiencia porque hemos podido compartir y aparte hemos podido dialogar entre nosotros de la mejor forma, vendría siendo porque aprendimos de todo. Hemos hablado, hemos dialogado. Y de diferentes partes de la Argentina también, ¿no? No somos todos cerquita, eso también. Estoy contenta de haber podido. Ajá, claro. La distancia y un equipo interesantísimo compartir ese nivel de distancia. Y sí, eso también es un agregado a la distancia, ¿eh? O sea, no es fácil.